Muy buen día para todos, un cordial saludo y de nuevo estamos aquí entonces otro día que el Señor nos regala, ¿verdad? En esta tierra, porque infortunadamente ese es el deseo nuestro, ¿verdad? Seguir en esta tierra que no anhelamos tanto muchas veces ese día en que el Señor nos llame a su presencia, pero debemos entender que ese día que Él nos llame va a ser para una vida mucho mejor. Entonces, pero bueno, estamos hoy aquí y no sé si, ¿cómo decirlo? Qué alegría, qué emoción o qué satisfacción, bueno, cualquier cantidad de palabras muy bonitas, porque hoy es 13 de abril de 2024. Nunca digo la fecha, pero hoy es memorable, porque precisamente este mensaje de las 7 de la mañana se comenzó cuando inició la pandemia. Eso fue 13 de abril del 2020. Llevábamos un par de semanas ya con ese problema de la pandemia y salió la idea de que hubiese alguna forma de llevar el mensaje y lo hicimos. A través de la red se creó el grupo y desde entonces llevamos 4 años ininterrumpidos de estar llevando el mensaje de la palabra de Dios todos los días 7 de la mañana, ¿verdad? Hay pequeños altibajos, pero no se echan a deber. Y un grupo de hermanos estamos en esa labor, en ese trabajo. Alrededor de 10 estamos, uno un día, otro día, y ahí estamos, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y ojalá que no sea porque estén escuchando porque sí, sino para que haya ese verdadero arrepentimiento, haya esa conversión. Siempre va a ser la invitación. Estamos en tantos estudios que hacemos, leemos muchos pasajes, aprendemos de la palabra, todo lo que está escrito allí, pero principalmente es el mensaje de salvación, ¿verdad? Esa palabra que el Señor nos dejó, donde nos encontramos tantos testimonios, encontramos muchas promesas, de las cuales ya son algunas cumplidas o muchas, pero hay otras y hay muchas por cumplirse. Entonces eso es lo que nos lleva a tener esa fe, esa creencia en un ser superior. Debemos creer en ese ser superior que es Dios, nuestro creador. Entonces, de la misma manera como hemos venido creciendo todos espiritualmente, ya sea porque estamos asistiendo todos los domingos a la Santa Cena, a la Cena del Señor, es la invitación también, lo dejó instituido en su palabra, cada primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Dedicarlo al Señor. Uno en su palabra dice que debemos dedicarle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? Nuestro tiempo, el primer día, lo primero para el Señor. Y de paso, pues ya veo que por ahí una crítica constructiva será. Hay muchos calendarios que ya los hacen y colocan el domingo de último. El primer día ponen el lunes. No sé si para nosotros sea tradición, pero se ha convertido en que el domingo lo ponen de último y no me satisface mucho a título personal, pero bueno. Lo importante es que estamos llevando este mensaje ya hace 4 años, como dije, ininterrumpidos, invitando a todos a que escuchen la palabra, a que aprendamos todos de la palabra y haya crecimiento espiritual. Y aquellos que no han hecho esa decisión de fe, de entregar su vida al Señor, de dar ese paso, lo hagan, porque no hay más, es lo mejor. Aquí en esta tierra queremos todo lo que es material, económico, eso está bien, somos humanos, pero nuestro principal objetivo es espiritual, porque en su palabra el Señor nos dice que vamos a una vida eterna mejor. Vamos a tomar el tintico de la mañana. Bueno, después de esta pequeña introducción, les invito, vamos a cantar
Vamos a cantar en el libro de los Salmos, porque fijémonos que hay muchos, y yo diría casi todos, tienen alguna melodía que se pueden cantar, ¿verdad? Podemos cantar. Salmos capítulo 19. Yo creo que ya hemos cantado en varias ocasiones. Salmos 19, versículo 7, comienza diciendo la ley de Jehová. Y tomamos el versículo 10 como el coro. Y dice, Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué interesante. Qué interesante que podemos cantar de las mismas palabras que nos dejó el Señor escritas para nosotros. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana porque nos permites un día más en esta tierra. Gracias porque has dado a tu Hijo Jesucristo. Él vino a la tierra para darnos, Señor, ese perdón, porque nuestra naturaleza humana así lo requiere. Somos pecadores por naturaleza, pero gracias a esa gran obra del Señor Jesús hoy somos salvos y aguardamos, Señor, esperamos el momento en que tú nos llames a tu presencia. Gracias te damos, Señor, hoy una vez más porque permites que ya llevemos estos 4 años de mensaje, de aprendizaje, de todo lo mejor que podemos dar de nuestro corazón a todas las personas que se puedan conectar y que puedan ver este mensaje a través de las redes. Dejamos este momento en tus manos, bendito Dios, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces continuamos con el tintico de la mañana. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11. Dice así la palabra del Señor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Interesantes palabras, interesantes versículos, y nos hablan con mucha claridad al respecto de la palabra del Señor. Dice, a lo suyo vino. Y aquí, si hacemos una representación a nivel humano, es como cuando alguien tiene un terreno, una finca o algo grande, y hay allí familia, todos, ¿verdad? Y llega de visita. Llega a saludar, a convivir con su familia, pero no le reciben. Razones tienen cada uno, ¿verdad? No le recibieron. Y aquí dice el Señor, a lo suyo. Eres el Creador, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dueño y Señor, Creador de todo el universo, Padre inicialmente desde la creación,
de todo ser humano. Pero sabemos que por el pecado de Adán y Eva dejaron de ser hijos para ser solamente creación. Y en este momento nos dice el Señor, a lo suyo vino, pero los suyos, que ya no eran tan suyos, como creación sí, pero no le recibieron. Entonces, es triste y lamentable muchas veces pensar eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿O qué pasó? ¿O qué nos está pasando? Porque hoy en día hay muchas personas con problemas, con dificultades, y aún así no creen en el Señor. Pongámonos a pensar un momentico en un ser superior. Todo lo que hay, todo lo que sucede es porque alguien está allí, alguien creó, alguien le da movimiento a las cosas. Yo a veces me pongo a pensar el sol, algo tan sencillo como el sol. El sol emana una temperatura altísima y nunca se derrite, nunca se acaba, no deja de ser el sol. Cuando nosotros ponemos un poco de palos para hacer una cocina campestre, ¿verdad? Y se prende fuego en la chimenea también, llega el momento en que eso se apaga porque no hay más madera, no se le coloca y se apaga. Pero el sol no se apaga. Y así, la creación principal del hombre. El hombre con tantos intentos no ha podido crear un ser humano, no han podido. Y así hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque los suyos no le recibieron. Dice aquí, no le recibieron, no creen en él. Y están haciendo hoy en día, vemos a través de las redes y a través de todo lo que está sucediendo, cosas aberrantes, tremendas. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Él está aquí, mora en nosotros, en el que le hemos recibido en cada uno de nuestros corazones. Pero hay que recibirle, hay que hacer ese acto de fe, hay que hacer ese compromiso. Y el versículo 12 dice, ahí está la salvedad, dice, mas a todos, ¿verdad? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron. Entonces aquí se refiere que si hubo un grupo de personas, o si lo hay, que afortunadamente estamos poniendo los pies sobre la tierra y nuestra mente en los cielos y hemos creído. Y dice, mas a todos. Entonces ahí incluye todos, no dice los que primero no creyeron y después sí creyeron, o los que de pronto tienen dudas, o los que... nada. Dice, mas a todos. Entonces aquí está haciendo ya la invitación. Y lo dice en tiempo pasado. Mas a todos los que le recibieron, y ahora en presente, a los que creen en su nombre. Ahí hay dos cositas, ¿verdad? Hay que recibir al Señor y hay que creer en el Señor. Eso es importante en nuestras vidas. Si no, estamos perdidos. Definitivamente quien no esté, quien no le reciba, o quien no, porque hay muchos que le reciben, pero ¿será cierto? Eso solo lo sabe el Señor. Pero nos damos cuenta que hay personas que hacen esa decisión de fe, pero después uno los ve que regresan al mundo o hacen cosas que no convienen, o no hay mejoría en sus vidas espirituales, en su actuar, en su pensar, porque esa es la idea, recibirle. Y cuando verdaderamente se recibe y se cree, hay cambios en la vida de cada persona. Si yo creo en el Señor, entonces mi vida debe cambiar. Y poco a poco voy dejando los vicios, poco a poco voy dejando las malas palabras, poco a poco, pero no hasta que me muera, ¿no? No sabemos. Pero sí, más pronto que ya, en la medida en que se va leyendo y aprendiendo, creyendo en su palabra, nos damos cuenta del crecimiento que vamos teniendo espiritualmente. Entonces, es como aquellos también que tienen vicios, y alguien que está alcoholizado y decide no beber más, y con la familia y la ayuda y lo llevan a un grupo de donde hay personas también del mismo grupo que son alcoholizados y buscan recuperarse. Conozco un grupo por ahí que se llama Alcohólicos Anónimos. Yo cuando era niño, mi papá me llevó alguna vez y yo no sabía, yo pensé que era que se encerraban a beber, porque la expresión es Alcohólicos Anónimos.
Pero en realidad no era eso. Era una forma de ayudarse unos a otros a salir, ¿verdad? De ese vicio, a dejarlo. Esa es la idea. Que no esperar a cambiar, no esperar a dejar aquello para luego sí recibir al Señor. El contrario, hoy es el momento, hoy es el día de creer y recibir al Señor Jesús en su corazón. ¿Por qué? Aquí dice, les dio potestad, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la clave principal para que realmente los que no creen, crean. Porque muchos dicen, y uno dice, usted hizo decisión de fe que cree en el Señor, y comienzan, no, yo soy bueno, yo hago obras de caridad, sí, todo esto lo podemos hacer a nivel material y a nivel humano. Pero, ¿es hijo de Dios? No es hijo de Dios si no ha hecho decisión de fe. Y aquí lo dice, nos da esa potestad de ser hijos de Dios. Por ahí en la televisión vemos muchos niños abandonados que están en instituciones de cuidado y los ponen allí para que a ver quién quiere adoptar un niño, quién tiene el poder o el económico o el deseo en su corazón de tener una personita y darle vida digna, de ayudarle, porque sus padres quizá desaparecieron por alguna razón, ¿verdad? Muchos se mueren, muchos los dejan, bueno, lo que sea. Pero cuando yo me imagino esos niños son adoptados y los llegan a una familia donde los quieren, los reciben con amor, y al principio será difícil, ¿verdad? Hay muchas formas de ser y de pensar diferentes, pero poco a poco esto va cambiando. Y esos niños van a sentir ese amor y van a estar contentos, felices. ¿Por qué? Porque han encontrado unos padres que los han adoptado. Así el Señor entonces nos dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí queda claro que no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar que eran suyos, su familia, su creación, lo que podamos pensar bonito, le crucificaron, ¿verdad? Entonces a partir de ahí el Señor dio esa justificación. Miremos en el libro de los Romanos capítulo 8, Romanos 3, Romanos 3:24 dice, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, al estar separados del Señor, al ser solamente criaturas pecadoras, vino el Señor Jesús a la tierra. ¿A qué vino? Primero a rescatar lo que se había perdido. Quizá había otra forma, Él comenzó a llevar el mensaje, a hacer milagros, unos le siguieron, otros no, pero definitivamente la humanidad, como dijimos, a lo suyo vino, pero definitivamente los suyos no le recibieron. Terminaron crucificándole. Entonces, ya al Él morir, dice que lo hizo pecado, no fue pecador. Su Padre lo hizo pecado por culpa nuestra para salvarnos. Entonces dice aquí, justificados gratuitamente. ¿Cómo así que justificados? Bueno, sí, hemos obtenido un perdón. Esa justificación realmente es el perdón, pero al mismo tiempo nuestra santificación. Cuando hacemos decisión de fe, cuando hemos aceptado al Señor, en ese momento, ¿verdad? Una decisión verdadera de corazón, en ese momento somos santos. Nosotros somos los santos, y lo dice aquí, ¿verdad? Justificados gratuitamente por su gracia. Ese regalo no merecido, pero hay perdón y hay santificación. Y ahí comienza nuestra renovación día a día, nuestro cambio en esta tierra como personas, ¿verdad? El cambio, esa renovación del hombre. ¿Por qué? Porque hemos obtenido esa salvación a vida eterna.
hemos hecho ese compromiso con el Señor. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el pago? Dice, mediante la redención que es Cristo Jesús. Lo dice en su palabra. Entonces nos da la potestad de ser hijos y al mismo tiempo perdonados y al mismo tiempo santos. Nosotros somos santos. Muchos dirán, no, está diciendo un sacrilegio. Bueno, tendremos cualquier cantidad de cosas que nos dicen, pero esa es la verdad, somos los santos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que yo nací en la religión católica, la idea de santo es otra, ¿verdad? Yo me crié donde me decían que esas estatuas eran los santos. Y realmente no. Son personajes que lo representan hoy en día, sí, que durante su vida hicieron cosas buenas, de pronto fueron los mejores, pero ¿se salvaron? No lo sabemos. Sin embargo, de pronto fueron muy buenos humanamente y los han endiosado de una manera que se le arrodillan a una estatua diciendo que es un santo. Y yo siempre me pregunto, ¿será que yo nací el día de San Jorge? Mi nombre es Jorge y antiguamente decían que el día que nacía el niño en el calendario todos los días hay un santo. Le ponían el nombre del santo. Entonces yo me pregunto, no me he dedicado a mirar si el día que yo nací era el día de San Jorge, pero bueno. Pero mirándolo en la realidad, gracias al Señor, dice, hemos sido santificados mediante la redención de Cristo. Entonces, San Jorge. Bueno, eso es lo que el Señor nos muestra y nos ofrece. Una vida eterna espiritual. No tenemos que pensar y concentrarnos en las cosas materiales, porque el Señor dice que todas estas cosas serán añadidas. Y nos damos cuenta, cada día nos da lo necesario para vivir. Lo que pasa es que somos inconformes, ¿verdad? Humanamente, el Señor nos da y queremos más. Nos da y queremos más. Y acordémonos, cuando el Señor, la gente pedía comida como a la esclavitud en Egipto, ¿y qué les dio? Maná. Y les caía del cielo, no tenían que hacer más, comer maná delicioso, dice, como el sabor al culantro y blanco. Y yo digo, Dios, ojalá hoy en día tuviéramos todavía esa opción de comer el maná. Pero no, inconformes. Siempre somos así. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, y no lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces seamos obedientes, no lo que le pasó a Adán y Eva, la desobediencia, ¿verdad? Y miremos en Gálatas 3:26. En el libro de los Gálatas, tengo aquí un ventiladorcito. Bueno, el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué interesante este versículo. Dice, todos sois, tiempo presente, hijos de Dios. Y ya vimos que nos dan la potestad de ser hijos de Dios por una razón, ¿verdad? Hacer primero el compromiso, aceptarle y creer en Él. Y entonces aquí dice, somos hijos de Dios, ¿pero qué? Por la fe en Cristo Jesús. Hay que tener en cuenta, es siempre esa gran obra. El Señor Jesús murió, su muerte que no fue en vano, fue algo tremendo. Cuando nos damos una cortadita por cualquier razón, ya se nos quiere salir el corazón por allí. Ahora imaginémonos esa cantidad de latigazos que le dieron al Señor, el castigo tan tremendo, y luego crucificado en una cruz. Nosotros no somos capaces de resistir eso. Yo diría que yo me escondo, yo corro. Fue un castigo, además físicamente de lo peor, era la peor humillación. Morir crucificado era una humillación, lo peor que existía en ese momento, en esa época. Tan es así que ahí habla que a cada lado le pusieron un malhechor, porque era la peor muerte de humillación que había.
y al Señor lo crucificaron, y allí no dice que a los malhechores los castigaron, les dieron látigo, nada, no les pusieron corona de espinas. El Señor estaba irreconocible, no es como lo presentan por allí con unas goticas de sangre. El Señor estaba irreconocible, maltratado, bajo el peor odio que podían tener en ese momento. Entonces, tremendo. Pero hay que tener fe en que Jesús hizo esa gran obra por causa de cada uno de nosotros, por causa de nuestro pecado. Entonces, que no se nos olvide que tenemos ese regalo de Dios. Bueno, los que ya hicimos decisión de fe, pues lo disfrutamos, estudiamos su palabra, aprendemos, nos gozamos, ¿verdad? Eso es. ¿Por qué? Porque nos ilusiona esa meta, como el deportista que va corriendo y desea llegar primero, desea ser en el podio, levantar la copa del premio, la emoción y tantas cosas. Ese es la ilusión o el pensamiento que debemos tener, en que el día que el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar en ese podio, todos disfrutando de una mejor vida, y lo dice en su palabra. Todo aquí pasará. Podemos pasar cosas, nos pasan cosas, ¿verdad?, económicas o materiales, o qué calor está haciendo, de todo lo que podamos pensar. Bueno, pero llegará el momento en que vamos a disfrutar de vida eterna, y no en este cuerpo, ¿verdad? Dice que vamos a ser en un cuerpo transformado. Esta carne pecaminosa no puede estar ante el Señor, porque somos así. Pero vamos a estar en un cuerpo que sí verdaderamente vamos a estar en su presencia, le vamos a estar viendo allí, ¿verdad? Bueno, qué interesante la palabra del Señor, que cada día nos ayuda y nos da ánimo para seguir adelante, ánimo para seguir adelante. No desfallecer, porque el enemigo está ahí, ese no descansa. Dice que Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar. Ánimo, los que ya estamos en los caminos del Señor, seguir firmes, aprendiendo y llevando el mensaje a otros. Y aquellos que ven este mensaje y que aún no han hecho verdaderamente la decisión de fe como debe ser, entreguen su vida al Señor. Hoy es el día, hoy es el momento. Y van a estar el resto de sus días tranquilos, con esa paz interior que se siente. Eso es lo que debemos buscar, esa paz interior. Señor, lo que tú quieras, siempre a expensas del Señor. Señor, si es tu deseo, haz esto conmigo. Pero no, Señor, es que quiero que me hagas esto. Y el Señor conoce nuestros corazones, convencidos. El Señor conoce nuestros corazones. Les invito en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Samuel 22, 2 dice: El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Qué interesante estos versículos. Y están escritos desde mucho hace tiempo, los escribió Samuel están en el libro de Samuel desde el Antiguo Testamento, años. Y ya había ese fervor por el Señor, ¿verdad? El Señor es mi roca, es mi fortaleza, mi refugio, mi escudo. Pero principalmente, como dice aquí, y el fuerte de mi salvación.
Bueno, dejamos aquí por hoy y les invito para que sigamos todos los días, mientras el Señor nos tenga con vida en esta tierra, a las 7 de la mañana por las redes, por Facebook. Entonces vamos a tener una palabra de oración y la invitación para que estemos conectados aprendiendo cada día. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por tu palabra, Señor, que nos ayuda a crecer cada día. Ponemos este día en tus manos para que nos guíes, para que nos protejas y que todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos por el día de hoy y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.